El tribunal militar que está investigando la muerte de 2 militares que se ahogaron mientras hacían unas maniobras en la base de Cerro Muriano ha imputado al capitán encargado de los ejercicios y a otros 2 mandos militares. La mañana es noche cerrada. Las medidas de seguridad no funcionaron y eso pudo causar la muerte de Miguel Ángel y Carlos, de 34 y 24 años. Es lo que piensa el nuevo juez instructor al frente de un tribunal castrense. Estas imágenes de archivo son de un ejercicio acuático similar al de aquel 21 de diciembre en Córdoba. Según el magistrado, ni la cuerda de seguridad ni el mosquetón que les unía a ella permitía que se agarrasen en caso de emergencia. Y las mochilas no eran estancas, por lo que tampoco pudieron usarse a modo de flotador. Por eso el juez ha decidido imputar al capitán jefe de la compañía, apartado por defensa al día siguiente, al teniente al mando de la sección y a un sargento que también estaba presente en las maniobras. Según el juez, los 3 mandos podrían haber incurrido en un delito contra la eficacia del servicio con resultado de muerte, recogido en el Código Penal Militar y castigado con hasta 5 años y 3 meses de cárcel. No se trató de un mero accidente, sino que hubo un cúmulo de negligencia. Pero las familias creen que no se trató de una imprudencia, sino de un homicidio doloso, un delito con penas de hasta 15 años en la justicia ordinaria. La jurisdicción competente es la ordinaria y no la militar. La ministra de Defensa ha vuelto a pedir que se llegue hasta el final. Que se cuente toda la verdad de lo ocurrido, que nadie se calle nada. Defensa asumirá la responsabilidad subsidiaria si así lo pide el juez. Saludamos a Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería del Ejército. ¿Qué tal, Marco Antonio? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, no sé qué impresión, cómo entendéis ese movimiento del juez con esas 3 imputaciones. Bueno, nosotros, evidentemente, siempre desde el respeto a todas las actuaciones jurídicas, tenemos que poner encima de la mesa algo que también es bastante importante y que no se le debe de escapar a nadie. Y es este tipo de ejercicios, si eran asiduos en esta unidad, si se llevaban a cabo con los medios que se tenían que haber llevado a cabo y sobre todo la cantidad de veces que se podían realizar este tipo de ejercicios por el personal militar de la unidad de Cerro Muriano. Evidentemente, el artículo 77 del Código Penal Militar lo establece bien claro, aunque ADME ya ha retirado en varias ocasiones que nosotros deseamos que se juzgue por la vía civil, porque como estamos viendo las penas son bastante más elevadas que por la parte militar. Enseguida vamos a ir al detalle de lo que sucedió en ese ejercicio y que aparece desde luego en el auto del Tribunal Militar. Pero antes quería preguntarte, Pepe, tú has estado hablando con la ministra de Defensa en los últimos días. ¿Y qué sensación te ha dado? ¿Quiere llegar hasta el final? Hombre, no solo quiere llegar hasta el final, se ha reunido con todos los militares que estuvieron, con todos los soldados que estuvieron prácticamente en estas maniobras y fue absolutamente clarísima pidiendo transparencia total y que denuncien todo lo denunciable. Yo vi a Margarita Robles absolutamente clara, muy decidida a llegar hasta el fondo. También me aclaró un poquito lo que estaba comentando nuestro invitado sobre la diferencia entre la justicia militar y la justicia civil. Es decir, y también fue muy firme en que aquí es verdad que las penas son muy diferentes, pero los criterios, los análisis, la interpretación que tienen que hacer los jueces en un caso y en el otro van a llegar hasta el fondo. Yo estoy convencido, y esto Margarita Robles fue realmente contundente, como siempre ha sido, que va a llegar hasta el final. Esto va a llegar hasta el final. Ya las imputaciones nos van dando un poco una idea de cómo se está tratando el tema. Y por otro lado, si me permites, yo quería dar un abrazo a las familias de Miguel Ángel Jiménez y de Carlos León Rico, los 2 militares que han fallecido, porque sé que lo están pasando fatal, y también con ellos se ha reunido, por supuesto, la ministra, aclarando también en su caso que va a llegar hasta el fondo con este tema. Marco Antonio, aquí hay 2 detalles de la maniobra que han llamado la atención, especialmente al Tribunal Militar. Uno es la línea de vida, que dice que no entiende cómo una cuerda, que es una línea de vida en la que los militares deben asirse para poder salir del agua, se convirtió de repente con un efecto látigo en una cuerda a la que asirse, pero claro, sin fijación a tierra firme, con lo cual era imposible prácticamente que eso se pudiese considerar como una línea de vida, ¿no? Efectivamente, como siempre decimos desde la cautela, yo como especialista en montaña he montado muchísimos semipermanentes y este tipo de líneas de vida para pasos acuáticos, y eso tiene que estar montado por un especialista y tiene que llevar una tensión y tiene que ser por un material determinado, porque si no entramos en ese peligro, ¿no? En que una cuerda tirada de árbol a árbol o anclada a cualquier sitio de mala manera
lo único que hace es que por el peso comba, se mete en el agua y en vez de ser un medio de salvamento, se convierte en todo lo contrario, en algo que lo perjudica. Pero quiero aclarar que hay algo muy importante. Como he dicho antes, hay que averiguar si los mandos eran conocedores de este tipo de pasos acuáticos y si las unidades de Cerro Muriano lo hacía habitualmente. ¿Por qué? Si los mandos eran conocedores de este tipo de actuaciones fuera del ámbito de la normativa actual, esto conlleva muchísima algo más grave, ¿no? Pero ¿cómo no van a conocer esa maniobra? Que una línea de vida debe tener tensión y que la sueltan para intentar que se agarren el resto de los militares y se convierte en un látigo que de repente no tiene tensión alguna. De ahí que esté montada por especialistas y por personal que debe montar ese tipo de pasos con unas garantías mínimas, aunque ya decimos que el riesgo cero no existe, pero tiene que haber una garantía mínima de que este tipo de hechos no puedan suceder. No se trata de tirar una cuerda normal y corriente. No solamente eso, sino los medios de ambulancia, una zodia, unas balsas. Estamos hablando que eran 100 metros de distancia, no estamos hablando de un charco. Y entiendo que también sigue la incertidumbre sobre lo que llevaban en la mochila. Si había ese lastre, si tenían que llevarlo, por qué lo llevaban y si obviamente fue una causa más que no ayudó a que, sobre todo el soldado inicialmente, pudiera salvarse. Efectivamente, nosotros siempre desde la prudencia hemos elevado y vamos a seguir elevando preguntas al Ministerio de Defensa. Agradecemos profundamente las palabras de la ministra de Defensa, que ha contestado públicamente a unas preguntas que me ha lanzado sobre el tema de los supuestos abusos de autoridad dentro de las Fuerzas Armadas con castigos físicos. Ya hemos dicho, y hay un artículo por ahí, que hay una línea muy delgada en este tipo de hechos que se producen dentro de las Fuerzas Armadas. Y decimos que se producen porque hay denuncias, no es que lo digamos nosotros. Hay denuncias que perfectamente han venido recogidas en artículos donde se queda meridianamente claro que este tipo de situaciones se producen. Que son las mínimas y no deseables, evidentemente, claro que sí. Y que son ilegales, profundamente son ilegales. Pero nadie se le escapa de que un castigo a un chico o una chica que está portando una mochila, en vez de meterle 4 días de arresto, pues le meten 5 kilos de peso en la mochila y se tira durante todas las maniobras con 5 kilos extra. Esto hay que investigarlo, hay que dirimirlo y sobre todo, como ha dicho la ministra, y queremos hacer de nuevo sus palabras nuestras, que todos los militares puedan hablar en libertad y que lo digan. Y nosotros hemos constatado en Córdoba que eso no está sucediendo. Marco Antonio, es que aquí hay otro detalle relacionado con la mochila, más allá de si llevaban o no lastre por un castigo o por una represalia de los mandos militares. Es que al parecer, según el Tribunal Militar, la propia mochila en sí no estaría preparada para asegurar la flotabilidad de los militares. Efectivamente, aquí tenemos que partir de la base de que la estanqueación de las mochilas, ¿vale?, lo que se utiliza para que las mochilas puedan flotar, no nos vamos a engañar dentro de las Fuerzas Armadas y todos mis compañeros lo saben. Se utiliza una bolsa de basura donde tú metes todo tu material, tu ropa, etcétera, se cierra y eso se supone que es estanco. Bueno, a nadie se le puede escapar que una bolsa de basura hoy en día pues puede tener un pinchazo por aquí y se puede romper rápidamente cuando tenemos que estar sacando y metiendo material asiduamente de la mochila. Hay otro tipo de mochilas que ya vienen estanqueizadas perfectamente, pero son unas mochilas que evidentemente son más caras y es un material que hay que dotarlo a las unidades. ¿Qué ocurre? Entramos en otro problema. El tema de la falta que tienen nuestros militares, ¿no?, en material y no solo en material, en otro tipo de elementos, ¿no? Entonces, una mochila con una bolsa de basura y que además previamente no se ha comprobado si flota con la sencilla prueba de coger y haberla tirado al agua y aquella mochila que se hunda no está perfectamente estanqueizada, hubiera sido la mejor prueba de que eso no se hubiese convertido en un plomo para nuestros dos compañeros. Pero Marco Antonio, puedo hacerte una pregunta. A ver, me sorprende un poco lo que me estás comentando. ¿El protocolo qué dice? ¿Que hay que llevar una mochila o una bolsa de basura? A mí me sorprende que me digas que estos militares pongan todo este material en bolsa de basura. ¿Me vas a permitir? Supongo que no sea legal y que tampoco está en los protocolos. Es decir, ¿qué dice el protocolo en esta maniobra que tampoco son raras? Es decir, son militares acostumbrados a estas maniobras, son habituales. Efectivamente. A ver, la mochila de combate, los militares tenemos dos mochilas. La mochila de campaña, la grande donde llevamos todo el material cuando nos desplazamos a maniobra, y luego tenemos la mochila de combate. La mochila de combate es una mochila pequeña, reducida, donde llevamos el material que su palabra lo dice, que es para el combate.
una pequeña muda, el material que sea de obligado cumplimiento para llevar, etcétera. Pero todo eso lo metemos dentro de una bolsa de basura. O sea, no estoy diciendo nada que ningún militar de este país no sepa. Eso va todo metido en una bolsa de basura. ¿Pero eso es normal? Sí, claro que es normal. De toda la vida se ha metido una bolsa de basura dentro de la mochila para evitar que se moje. ¿Por qué? Porque el tejido de la propia mochila no es estanco al 100%. Se humedece, se cala y metemos todo ese material en bolsas de basura pues para que nuestra ropa interior y todo el material que llevamos no se moje. Entonces, eso realmente se convierte en una pequeña bolsa, ¿no? Esa bolsa, si está bien cerrada, evidentemente aguanta aire y flota, pero no es una garantía 100%. Hay mochilas que se fabrican expreso para que floten. Eso es un material estanco perfectamente hecho, pero no mochilas, yo las he llevado durante 30 años, mochilas que la tirabas al agua y automáticamente se hundían como un plomo. Si le metes una bolsa, evidentemente flota, pero por el aire. Marco Antonio, como siempre, un abrazo. Gracias por habernos acompañado y por hablar con tantísima claridad, y seguimos en contacto ante cualquier novedad en el caso de la base de Cerro Muriano. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros, y solamente deseamos que nuestros compañeros no sigan recibiendo presiones, porque nos llegan que tienen presiones para no hablar con claridad, y nosotros elevaremos a la ministra de Defensa de carácter urgente que los militares las asociaciones podamos informar a nuestros compañeros en las unidades sin ningún cortaprisa. Muchísimas gracias. Gracias, Marco Antonio.